Bueno, esta vez estamos con Walter Rizzo, un psicólogo muy conocido, pero bueno, se los presento. Él nació en Italia, pero creció aquí en Argentina, también estuvo parte de su vida viviendo en Colombia y actualmente está en Barcelona. Es doctor en psicología, profesor universitario, magíster en bioética, tiene más de 50 libros publicados, o aproximadamente, por ahí andamos, ya me lo irá a decir él. Pero además fue uno de los primeros en comenzar a usar las plataformas para comunicarse con la gente y así acercar la psicología a aquellos que quizás no son tan fanáticos de ir a hacer una consulta. Y justamente en esta oportunidad lo tenemos como invitado porque está por sacar dos libros, están saliendo dos libros. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Muy bien. ¿Estás Uno, en dónde? ¿En dónde estás ahora? estoy en Mendoza, Ah, Argentina. bueno, yo en Barcelona, En pero es más Barcelona. lindo Mendoza, sí. Sí, sí, bueno, supongo que conoces, habiendo estado en Conozco Argentina muy varios bien, años. es que yo estudié psicología en San Luis, conozco Cuyo muy bien. Ah, mira vos. Bueno, sos como de la casa, casi. Sí. Bueno, uno de los libros es Más fuerte que la adversidad y el otro libro que estás presentando ahora es Pensar bien, sentirse bien. Con respecto Sí. al primer libro, Mm. eh, bueno, es un libro muy actual, ¿no? Y supongo que viene a ayudarnos en estos momentos de pandemia que están tan difíciles para todos, ustedes reingresando ya en una segunda ola en Europa. Y la pregunta que se me viene a la mente es, ¿los mecanismos de la gente ante la adversidad se han reforzado en estos tiempos o por el contrario se han debilitado por la incertidumbre? Mira, nosotros tenemos un equipo de muchos psicólogos que estamos viendo pacientes desde principio de marzo. Ujú. Hemos visto más de 1000 y pico, ¿sí? O sea que tenemos una muestra muy representativa de todas partes del mundo. Eh, no, la gente no va para mejor, la gente va para peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la incertidumbre crece, la incertidumbre es la gasolina de la ansiedad, ¿sí? Le- Además de creer la incertidumbre, la gente empieza a hacer anticipaciones catastróficas frente al futuro, la información que nos están dando por los medios es contradictoria, es ambigua, eso genera confusión, ¿sí? El, el hecho de sentirse presionado hace que la ira se dispare más, la irritabilidad, la tristeza obviamente porque hay una pérdida que no sabíamos, porque el mundo se paró de pronto y entonces todos nuestros esquemas, todos nuestros paradigmas empezaron a revisarse y hubo pérdidas de muchas cosas. Sí. Parejas que se empezaron a separar, eh, curiosamente de las que se separan muchas vuelven con la misma persona. Eh, eh, el mundo que veíamos antes como algo que era normal y placentero o por lo menos cotidiano ya no es lo mismo, ¿sí? O sea, ya no podemos tener acceso a todo eso, esas cosas que le daban algún sentido a nuestra vida. La gente ha tenido que cambiar sus metas vitales por otra, ¿sí? Es increíble que una hebra de ácido ribonucleico, que es 100 veces más chiquita que una bacteria, y la bacteria es la milésima parte de un milímetro, nos doblegue así, ¿sí? Que nos doblegue así, que nos arrodille. Entonces, a raíz de lo que está pasando ahora del segundo brote, la gente, obviamente, la frustración se multiplica, ¿sí? Ujú. Um, y también la impotencia, ¿sí? Entonces, la gente empieza a desarrollar estrategias de afrontamiento. Claro. Algunas funcionan, otras no. Hoy lo de la vacuna, por ejemplo, bueno, generó esperanza, pero hemos estado con picos de esperanza, picos de que la gente baja, sube, y no estábamos preparados para esto, ¿sí? Y más en una posmodernidad donde se hacía alarde del principio del placer y del hedonismo, y donde la cultura del esfuerzo era menos uno, ¿sí? Claro. Los que mis padres emigraron a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial y venían de pelear del frente en Rusia. Tenían callos, lo mismo que los españoles que venían de la guerra civil, ¿sí? Lo mismo que los chinos, los judíos, los alemanes.
Argentina siempre fue multicultural, pero no, y sobre todo en los adolescentes se ve muy claro que no han asumido la responsabilidad básica de no transmitir el virus, ¿no? Porque Claro. ellos están en una posición negacionista junto con otros negacionistas, ¿sí? Que inclusive no se quieren poner la vacuna cuando salga, ¿sí? Entonces ha habido mucha confusión y el otro, que debería ser el mismo otro de siempre, ya no es el mismo. Si tú sales por la calle, por lo menos aquí, todo el mundo tiene su tapabocas y la expresión facial, que es lo que más junta a dos personas, ¿sí? Está borrada. Se borra. Y yo he hecho la prueba, yo le saco la lengua a la gente debajo de la mascarilla y no se dan cuenta, ¿sí? Claro, ¿cómo se van a dar cuenta? Es que la mirada no dice tanto. Y si haces un chiste o te hacen un chiste, tenés que reírte fuerte para que te vean. Y la otra es el distanciamiento. A todo esto hay que sumarle que las UCI han estado llenas. ¿Eso qué implica? Que el sistema sanitario no dio abasto porque estaba mal estructurado, porque se había privatizado mucho, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que por lo menos aquí, y sé en Latinoamérica, uno entregaba a su familiar por una puerta y no volvía a saber más nada. No tenías ningún tipo de retroalimentación de cómo estaba, dónde estaba. Y un buen día te lo entregaban por otra puerta, puede que muerto, ¿no? Puede que fallecido. Entonces mucha gente no ha podido elaborar el duelo. Y ni Y la siquiera culpa, eso, ni siquiera y lo la culpa. entregaban, porque ni siquiera se ha podido hacer, bueno, la tradición del velatorio o la despedida de la Sí, sí, persona sí. que no está. Esos son los rituales que la sociedad hace, ¿no? Es decir, el velatorio y todo, pero entonces y la culpa, porque una gran parte, yo te estoy haciendo un panorama general, pero una gran parte de las personas que empiezan a sentir tristeza se les pasa para la depresión. ¿Por qué? Porque la culpa aparece, si tú has visto, aquí por ejemplo en Europa, la mitad de los fallecidos en España eran de residencias de ancianos. Claro, sí, sí. Y eso pasa en muchas partes, no solo de la población más vulnerable, sino que estaban en residencias. Entonces, muchos hijos de esos ancianos, cuando les dijeron, no, hay un virus, tráetelo para tu casa, decían, no, allá va a estar más seguro. Y no estaban más seguros, fue un desastre, ¿no? Entonces aparece la culpa también. Entonces, todo esto junto es lo que llamaríamos una catástrofe, ¿sí? Como si fuera una guerra, ¿sí? Sí, sí, tal cual. Y es permanente y la gente lo que está viendo, la gente que empieza a luchar, la palabra es correcta, es luchar. Todos tenemos un guerrero interior, que es el sistema inmunológico. Ese es el que te ha defendido a vos y a mí miles de veces y ni éramos conscientes. Ahora hay que tomar conciencia de eso y hay que ayudar al sistema inmunológico. Entonces, el libro Más fuerte que la adversidad, toma investigaciones, toma muchas cosas y la experiencia clínica, pero sobre todo es un libro motivacional que curiosamente yo lo había empezado a escribir en junio del año pasado, ¿sí? Yo le había puesto los guerreros existenciales, ¿no? Y yo no sabía que iba a venir esto. Entonces cuando apareció, pues obviamente hubo una gran motivación de parte mía y de parte de la gente que me ayudó, ¿no? Entonces, en todo esto, cuando digo que es motivacional, lo que quiero decir es que mucha gente está descubriendo que es más fuerte de lo que es, de lo que creía que era. Bueno, justamente hay una historia que vos contás en el libro, que es el de una mujer temerosa que solo encuentra su fortaleza cuando algo que ella valora mucho, alguien a quien ella valora mucho, se ve violentado. Sí. Y yo me vi reflejada en esa historia, pero creo que además es una historia común, digamos, a muchos nos pasa esto, ¿no? Que recién descubrimos buena parte de nuestra fortaleza cuando nos sacan del esquema, de lo cotidiano, de la zona de confort. Y cuando te tocan algo muy importante, que lo tenemos muy olvidado, que es la dignidad personal. Es que la dignidad personal es lo que nos hace humanos. No solamente es que no seamos un medio, sino un fin, ¿no es cierto? Pero es cuando además te consideran un interlocutor válido. O sea, cuando
El interlocutor válido es que yo te considero como un sujeto, Claro, no como un sí, objeto. Entonces te presto atención, porque lo que tú vas a decir vale la pena escuchar, ¿sí? Y si no eres un objeto y eres un sujeto válido, y yo tengo un sistema nervioso central que me hace sufrir, como tú tienes otro, de ahí surge la empatía, porque si viniera un marciano que no tuviera un sistema nervioso central con el sufrimiento y fuera como una planta, ¿sí?, que se alimenta del sol, ¿cómo diablos haces vos para explicarle lo que es el sufrimiento? No te va a entender. Nosotros entendemos lo que es el sufrimiento, porque lo vivimos. No tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, de ese sufrimiento nace la empatía, ¿no? ujú, Entonces, pero si yo no tengo empatía, si soy indiferente a tu dolor, que eso es lo opuesto del amor, porque lo opuesto del amor no es el odio. El es la odio también indiferencia. te atrae, el odio te atrae Sí, para reventar al otro, pero te atrae. La indiferencia es lo que se opone al amor. No existes. Entonces, lo que le pasa a esta mujer precisamente es que agreden, molestan, dañan a alguien que ella quiere mucho y pasa de ser una persona absolutamente sumisa, inasertiva, ¿sí? Que la manipulaba mucha gente, dependiente emocional, ¿sí? O sea, que las tenía todas para estar mal, rompe la dependencia emocional. y Porque, se descubre de pronto ante eso. sí, no, no, pero además que no tenía otra opción, ¿sí? Ujú. ¿De acuerdo? Fíjate, cuando uno dice que uno se sacrifica por amor, esa es una palabra tonta para el amor, porque no sé si tú tienes hijos, pero si un hijo tuyo estuviera en un hospital enfermo, Sí. en una clínica, tú no dirías, uy, me voy a sacrificar, voy a ir donde mi hijo. No, ¿no es cierto? Tú pagarías por ir, pagarías por ir. Es más, te pondrías en el lugar de él si pudieras, ¿no es cierto? Entonces, cuando te tocan aquello, te están tocando una fibra que está filogenéticamente desarrollada en vos por la especie y además el valor principal de uno como madre, de uno como padre, es el amor condicional hacia los hijos. Después no hay amor incondicional. En la pareja no hay amor incondicional. En No, los no hay hijos sí. otro. Claro. Mm. Y en relación a esto, me surgió la duda, ¿existe entonces un sufrimiento que puede ser constructivo? Sí, claro. Yo no soy, yo, pues a lo largo de, yo soy un hombre resiliente, porque a mí me tocaba hacer mil cosas. Y, bueno, eh, y he pasado por muchas. Me gusta el budismo y el budismo va en contra del sufrimiento, Ujú. totalmente, ¿sí? Sí. Pero ellos, como son muy empíricos y ven de acuerdo los datos, qué pasa con la neurología, qué pasa con esto, y lo toman y lo van metiendo, sí se dieron cuenta de que el sufrimiento puede tomar una fuerza muy especial. Por ejemplo, una de las funciones del sufrimiento es como el dolor, nada más que la mente. El dolor es físico, ¿no? Si me golpeo ahí, me duele porque el organismo me está avisando. Hay una parte tuya del tejido que se lastimó. La Ujú. tenés que arreglar. ¿Mm? ¿De acuerdo? Sí. El sufrimiento hace lo mismo, pero a nivel mental. ¿Sí? Por ejemplo, vos y yo estamos jugando un partido de tenis y yo tengo una filosofía de vida tipo Trump, ¿sí? Entonces, no sé perder. Entonces jugamos al tenis y me ganas. Y yo esa noche no duermo, estoy 3 días mal, estoy irritable, no me acepto a mí mismo. Ese sufrimiento me está diciendo que hay algo mal en mi esquema, en mis esquemas. ¿Que cuál sería? La incapacidad de perder, sería la autoexigencia, ¿no? Entonces hay que aprender a leer el sufrimiento, ¿sí? Pues si tu pareja se va de viaje y vos te quedas sola, pero entonces te deprimís a los 2 días porque no está y no te arreglas, no te bañas, estás tirada en una cama y sufres, ese sufrimiento te está diciendo que tienes que ir corriendo donde un psicólogo, ojalá sea cognitivo-conductual, para que te ayude a eliminar la dependencia emocional que tienes. Esa es una. Pero también yo cito en el libro un caso similar que trabajó Víctor Frank. Imagínate un hombre de 80 y pico de años que se le muere la mujer, solo, sin hijos.
el tipo de una depresión horrible, la medicación tampoco le funcionaba. Pero entonces yo leí lo que había hecho Víctor Frank y yo hice exactamente lo mismo. Yo le pregunté, mira, esto duró 5 minutos, lo que te voy a decir, la conversación o menos. Yo le dije, ¿su mujer lo quería mucho? Me dijo, sí. ¿Su mujer era más fuerte o más débil que usted? Más débil. O sea, que si el que se hubiese muerto hubiese sido usted, su mujer estaría muy mal. Uy, no, no me diga eso. Sería terrible. Pobrecita Esther. Se llamaba Esther. Todavía me acuerdo. Y le dije, entonces usted, ¿por qué no le da un sentido distinto a todo este sufrimiento que tiene? ¿Por qué no piensa que la está reemplazando? ¿No es mejor sufrir usted que sufrir ella? ¿No le puede dar a ese sufrimiento que usted tiene un acto de como un acto de amor? Reemplácela. Ese sufrimiento para usted es muy bueno porque está reemplazándola. Eso bastó. El tipo lo entendió, porque a veces las frases o las palabras son muy poderosas, a veces llegan cuando uno toca alguna cosa y una fibra. Fíjate que ahí el sufrimiento se le da un sentido distinto y hace que la persona venza la depresión. Y otra te voy a dar, el esfuerzo. Estamos en una posmodernidad donde hay una baja tolerancia a la incomodidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Es decir, y se ve en los adolescentes, se ve en los niños y también en la gente de determinada edad. Entonces, ¿eso qué hace? Que la filosofía del esfuerzo, ¿sí? De tratar de luchar por las cosas, de alcanzarlas, las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida, ¿cuál es? Bueno, criar un hijo es con esfuerzo, hacer una carrera es con esfuerzo, levantar una familia es con esfuerzo, vivir es esfuerzo, ¿sí? Entonces, Nietzsche decía, en el libro cito exactamente en la página y el renglón donde me costó mucho encontrarlo, porque es una frase que lo que no te mata te hace más fuerte. Ya sabíamos que era de Nietzsche, pero había que encontrarla. Pues yo me tomé el trabajo de buscarla. Lo que no te mata te hace más fuerte. Nietzsche fue el principal tipo que decía eso, ¿no? De que el sufrimiento puede ser como una alquimia que te transforma porque, por ejemplo, una chica que haga ballet clásico, sufren. Se necesita una disciplina impresionante. Sí, sufre un montón. ¿Sí? Está al servicio de una meta vital. ¿Sí? O el tipo que hace pesas, o el tipo que participa en una olimpiada, en una competencia de alta competencia. Entonces, el sufrimiento ahí cumple una función. ¿Sí? Claro, Porque, la diferencia, perdón, sí. la diferencia que noto acá es que por ahí los ejemplos que estás dando, estos últimos 3 ejemplos son de un sufrimiento elegido, ¿no? El ballet, las pesas, no sé, una destreza deportiva. A diferencia de otro tipo El de primero no. sufrimiento, El claro, que primero puede no es ser elegido. impuesto. Sí, el primero no es el elegido. Pues si es impuesto, tú tienes que preguntarte si es impuesto o no, te tienen que preguntar si el sufrimiento es útil, si te sirve para algo. Si sirve para algo. Es una pregunta pragmática. ¿Me sirve para algo? ¿Me está avisando algo? ¿Sí? ¿Puedo aprender algo de esto? Porque el sufrir por el sufrir, nosotros le ponemos en nuestra cultura occidental, cristiana, le ponemos velas al sufrimiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, hacemos del sufrimiento casi que un valor per se. Claro. ¿Sí? Sufrir por sufrir. No, Bueno, hay un sufrimiento... Perdón, un poco esto me lleva al segundo libro, Pensar bien, sentirse bien, porque Sí. nada justifica el sufrimiento innecesario. Inútil, sí. Sí, este es el título del segundo libro, y justamente pensaba en esto, ¿no? Hay personas que son más proclives a sufrir sin motivo o que encuentran de todo, hacen un motivo para sufrir. ¿Cómo se hace para salir de ese círculo? Hay personas que tienen esa dinámica, ¿no? Sí, sí. Hay personas que buscan el sufrimiento porque se autocastigan. Es una manera de autocastigarse. ¿Sí? Pero hay otras personas que sienten que no merecen estar contentos, que le tienen miedo a la alegría. Yo no creo en la felicidad. ¿Sí? Yo no, eso de que si no estás feliz estás out, eso es absurdo. ¿Sí? Porque la alegría viene y se va. Es natural, es una emoción básica, pero la felicidad es
el apego a la alegría, tengo que estar feliz siempre, no. Fíjate que si tú te vas a una fiesta, estás callada, te van a decir, ¿qué te pasa? Si llegas al trabajo y decís, hola, ¿qué te pasa? Pero mira, es un lindo día. Es como que no te permitieran estar triste. Y la tristeza es otra función básica, es otra emoción básica. Bueno, la, ¿qué me habías preguntado? ¿Por qué hay gente o de qué Voy. manera se puede salir de este Ah, sí, circuito sí. de encontrar motivos en todo Sí, sí, para sufrir? sí. Mira, hay gente que tiene una distorsión cognitiva, eso es un sesgo en el procesamiento de la información, que es como una visión en túnel que ve más lo malo que lo bueno. ¿De acuerdo? Ujú. Eso es el pesimismo. Pero el otro extremo, que es el optimismo, también puede ser muy malo. ¿Sí? Porque tú empiezas a ver cosas buenas que no son tan buenas, sino que te estás autoengañando. Lo que se hace con estas personas es tratarlas de llevar a que procesen la información desde el realismo, ver las cosas como son. Entonces, la queja, la gente que es quejumbrosa, ¿viste? Que hay gente que se queja por todo Sí. y que siempre ven lo malo. Es decir, no, hay gente que ni siquiera ve, vos le decís, el vaso está medio vacío o medio lleno, te dicen, ¿qué vaso? Ni siquiera ven el vaso, ¿de acuerdo? Bueno, Tal cual. el problema de ser quejumbroso y quejarse, el quejismo, como decimos los cognitivos, es generar vos mismo la retroalimentación. Si vos empezás a hablar, vos te escuchás, si pensás también. Pero si Ujú. empezás a hablar y a pensar y decís, esto es horrible, no, mira, este libro, uy, qué color, no, y podría haber sido más lindo, siempre podría haber sido más lindo. Si vos te empezás a quejar, vas armando el esquema, ¿sí?, de la negatividad absoluta, ¿sí? Pero también tenés que pensar que esta es una cultura que, si nos vamos para el otro extremo, como todo es paradójico en la posmodernidad, si una persona está muy contenta, la mandan donde el psiquiatra, ¿sí? Porque dicen que está hipomaníaca, Claro. ¿sí? Y si estás triste tampoco te dejan, entonces ¿qué carajo quieren? Déjennos en paz, porque la posmodernidad es así de paradójica, ¿no? El principio Sí. del placer y el hedonismo y al mismo tiempo que no se puede mucho placer, es todo paradójico. Pues yo vengo de otra formación y fíjate qué pasa con el tiempo, ¿no? Pues, pensar bien, sentirse bien. La gente sufre por el tiempo porque está relacionándose mal con el tiempo. Lo que Claro. ha pasado con todo esto es un cambio radical. Paró el mundo, como decía Mafalda, ¿no? Paren el mundo que me quiero bajar. Pues se paró. Y nosotros nos encontramos con un tiempo que no estábamos acostumbrados a manejar, porque andábamos siempre con el piloto automático, andábamos con un pensamiento automático, éramos como robots vestidos. Y ahora hay que pensar, Claro. ¿sí? Entonces no, a la gente no le gusta pensar. Fíjate, hasta hace poco las conferencias duraban una hora y media. En las universidades había debate. Ahora no existe eso. Tú te Ujú. metes al Facebook y ves que la gente que está en Facebook, si no eres una persona abierta, ¿no?, Sí, sí. se hacen minigrupos donde todos piensan lo mismo. Sí. Entonces el distinto no lo aceptan. No hay discrepancia. Entonces se pierde la capacidad de discutir, se pierde la capacidad de debatir, ¿sí? Exacto. Sí, sí. Entonces el tiempo, entonces eso, al cambiar todo esto, hace que nuestra relación con el tiempo sea distinta, sea mala. No sé cuántos años tienes tú, no te quiero preguntar, pero yo tampoco soy tan viejo. Pero en mi época, yo me acuerdo, yo estaba en San Luis, yo hice el bachillerato en San Luis, parte, después me fui y terminé en el Otto Krause en Buenos Aires. Y Ujú. después me volví a San Luis para hacer la carrera de psicología allá. Pero la gente en el barrio salía, los jóvenes salíamos y decíamos, hagamos tiempo. Ah, sí, sí. Hagamos tiempo, es como construyamos tiempo, fabriquemos tiempo o matemos el tiempo. Y nos sentamos en la vereda. Hay gente que me llama a la consulta y me dice, yo me aburro, pido consulta porque no sé qué hacer, estoy aburrido. Pero yo no soy especialista en recreación, señora o señor, ¿no? Es Claro. decir, está aburrido, pero hay un aburrimiento creativo, ¿sí?
Lo que pasa es que hay una baja tolerancia a la incomodidad y a entender el sufrimiento como algo que siempre es malo. En el libro Pensar bien, sentirse bien, yo explico un montón de creencias irracionales que hay. Ese es un libro que se ha traducido a muchísimos idiomas, lo usan muchos psicólogos, ¿sí?, en la terapia para dárselo a los pacientes, para que los pacientes también se metan a entender qué es esto de la terapia cognitiva, ¿no? Bien. Tomé un par de frases que encontré tuyas. Una de ellas justamente habla del pesimismo. Dice, a las personas pesimistas las envuelve un halo de amargura. Su vida oscila entre la desilusión y la tristeza. Y esto me llevó entonces a pensar, muchas veces la tristeza o la depresión sabemos que se producen o que causan un desequilibrio químico, ¿no? Y a veces se puede regular mediante un químico que lo equilibre. Pero ¿el pesimismo se puede manejar de la misma forma? Me parece Mire, que no. digamos que esa sería como al revés, ¿no? Hay un desequilibrio químico que produce la depresión. Sí, entonces cuando tú encuentras eso, pues hay algunas drogas que te quitan que te quitan la depresión. Al quitarte la depresión, te quitan la parte de la valencia negativa del sentimiento. Entonces ya cuando procesas la información, ese sentimiento negativo no arrastra información congruente con ella. O sea, si yo te enchufo una inyección de adrenalina y entonces tu emoción va a ser el miedo, vas a empezar a buscar las cosas que te dan miedo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso, no sé si te has fijado, uno va a una casa de campo, una finca, una masía, no sé, y no sé si, fíjate, llega una persona y dice, me voy a fijar si hay alguna araña, porque es un fóbico a las arañas. Y entonces esos son los que encuentran arañas. Claro. Porque precisamente las buscan. Entonces las buscan y las encuentran. Porque en un campo, ¿cómo no van a encontrar una araña? Y después dicen, si hay una, seguro que hay más. Y siguen buscando. Y se quedaron ahí obsesivamente todo el fin de semana, ¿no? Entonces el estado emocional arrastra información congruente con ella. Entonces, si tú le quitas la depresión, la persona va a empezar a mirar la cuestión con más realismo, ¿no? Es decir, con más realismo. Pero si estuviéramos los dos en la guerra del Vietnam, los dos somos soldados, y estamos caminando por uno de esos caminitos lleno de árboles donde puede haber francotiradores del Vietcong, ¿sí? ¿Y tú a quién prefieres tener a tu lado? ¿A un optimista o a un pesimista? Y en esa situación a un pesimista. Claro, porque el optimista sería un peligro social. Ahí. Se mueve una hoja y diría, no, es un pajarito, Pasa seguro, nada. ¡pum! No, ¿no? Yo quiero casi que a Dexter, yo quiero un psicópata al lado, yo quiero un pesimista, porque el pesimista me va a servir mejor, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que pasa es que cuando exageramos con el pesimismo, entonces no tenemos la posibilidad de dejar entrar la alegría, ¿no? Pero digamos que el pesimismo sí va de la mano de la depresión. Bien. Sí va de la mano de la depresión. Buscando entre tus libros, además de estos dos que salen ahora, hay un tercero que en Google salía con fecha para el 2022, sin embargo, en otro sitio encontré que probablemente esté saliendo ahora el 31 de diciembre de este año, que es El coraje de ser quien eres, aunque no Sí, sale gustes. en el 22. ¿Sale en el 22? Y te voy a decir sinceramente por qué. Yo soy muy sincero y muy honesto. Es la única virtud que me dejó mi papá. Me dejó pelo rizado, miopía, me dejó un montón de cosas. Pero bueno, ese libro, Atrévete a ser quien eres, aunque no gustes. ¿Sí? Y abajo dice que es una guía para rebeldes que aman su individualidad. Exacto. Es un libro fuerte, es un libro que yo amo, porque yo defiendo no el individualismo, defiendo la individualidad. Y defiendo la desobediencia, como hacía Eduardo Galeano, pero una desobediencia responsable, ¿de acuerdo? Y una singularidad responsable también. Y el inconformismo, entonces yo ese libro, sacarlo ahora, donde le doy un visto bueno a cierto tipo de desobediencia, donde le doy un visto bueno a cierto tipo de autonomía, individualidad y a inconformismo. No es el momento. No es el momento, pero después de que pase todo esto, sí va a ser el momento. Atreverse a ser quien es uno es cambiar la mirada.
¿Y Yo por qué? estudié en colegio de curas. ¿Vos, de monja? No. No, no. No, colegio de la universidad. En un colegio de la Ya, universidad estudié. ya cuando yo era chiquito, tenía 5 años, eran franciscanos. A mí me caían bien los franciscanos. No tengo nada contra los curas, pero a los 5 años no se le puede decir a un niño, tú tienes pecado mortal. ¿Sí? No, no, la Porque verdad entonces, que yo tengo un pecado mortal y llegué donde la casa de mis viejos, que eran tanos napolitanos, todos locos, ¿sí? Y mis tías vivían todos en un conventillo napolitano, y le dije, mamá, soy un pecador. Entonces mi mamá, que era súper hincha de San Gennaro, me dice, claro, por lo que hicieron Adán y Eva. Ah, Entonces, claro. pero mamá, yo no estaba allá. ¿Quién eran estos pelotudos que me están diciendo esto? Y entonces yo dije, soy un pecador. ¿Cómo me voy a querer a mí mismo si por esencia soy un pecador? Y después me dijeron en el colegio, ahora vas a ver a dónde va todo esto, que mi cuerpo era sucio. Es decir, que yo no podía tocarme a mí mismo, que el cuerpo era una cosa mal. Y después me remataron. Me dijeron, la gente que está fuera, toda la gente que ves, es más importante que vos. Porque si te preocupas por ti, eres un narcisista. Entonces el prójimo es más importante que uno. No, el prójimo es tan importante como vos. Como, Por eso mis libros son Te quiero y me quiero. ¿Sí? Te cuido y me bien. cuido. ¿Sí? Tiene que haber reciprocidad. Entonces, la mirada hacia afuera hizo que se perdiera un poco la cultura de la interiorización. El mindfulness no es una cultura de la interiorización. Sería una cultura de la interiorización si la enganchás de dónde viene, que es el budismo, pero El budismo, claro. sacarlo Bueno, fuera lo de... que pasa es que todas estas culturas orientales que son milenarias y que tienen muchísima de filosofía, de bajar la filosofía a lo cotidiano, al día a día, y de espiritualidad, todo ensamblado, se occidentaliza permanentemente para que dentro de nuestra cosmovisión podamos ir asimilando esto, que de última son buenas prácticas para la vida No, no, cotidiana. son técnicas, sí, son técnicas, pero no son cosmovisiones, ¿sí? Es decir, no es una visión del mundo, porque si tú aprendes, cuando yo estuve muy cerca del budismo mucho tiempo y yo aprendía la meditación, yo la aprendía dentro de un contexto que va más allá de la técnica. Nosotros utilizamos mindfulness porque las investigaciones muestran que utilizando mindfulness, por ejemplo, en la ansiedad, no te curas de la ansiedad, sino aprendes a relacionarte con la ansiedad de una manera distinta. Ah, ¿Sí? bien. De acuerdo. Eh, Bien. bueno, no sé por qué estamos hablando del mindfulness, del aquí y del Llegamos ahora. ahí, pero quiero volver un paso atrás cuando Sí. hablabas de individualismo y de... Lo dijiste. Desobediencia. No, no, hiciste la diferencia entre individualismo y ser individual, digamos. Sí, Hiciste una sí, diferencia. sí, No era claro. exactamente lo mismo, porque en base bueno, este libro que va a salir en 2022, partiendo de la base de que uno también se valida en parte por la mirada del otro, ¿no? En gran parte la Sí, vida social exacto. consiste en eso. Sí. ¿Cómo hace para vivir sin gustarle a los demás, sin ser absolutamente individual, ¿no? O individualista? No, no es que no le gustes a los demás, es que los demás no puedan manipularte a partir de la aprobación, ¿sí? Ah, ok. Aunque no gustes de ser tú mismo o tú misma, tú vas a hacer cosas como mujer que quizás no le gusten a otras personas. Yo haré cosas como hombre que quizás no le gusten a otras personas. Uno siempre debe tener una capacidad de autocrítica, ¿no es cierto? La crítica es buena cuando viene de una buena fuente y está bien intencionada, ¿sí? ¿Sí? Cuando la crítica está mal intencionada y viene de una fuente que no es válida, ¿sí? ¿De acuerdo? Un negacionista, porque cree que el holocausto no existe, que la tierra es plana, ¿de acuerdo? Y venga un tipo de esto a decir una crítica, bueno, pero hay críticas que son constructivas. Ahora, siempre hay que tener, el individualismo es lo opuesto del colectivismo, aunque hoy se sabe que todas las sociedades tienen de todo un poco, pero el individualismo es el ego, es egocentrismo, todo gira a mi alrededor, narcisismo puro, egolatría, yo me amo más que a nadie y yo estoy por encima de cualquiera, no es amor propio, es fascinación por mí mismo, ¿de acuerdo? Y el otro es el egoísmo, que quiero todo para mí.
Eso es individualismo, es desconocer al otro. Ahora, el yo se produce por un trabajo personal de construcción entre vos y lo colectivo. Vos tú tienes una identidad personal y hay una identidad colectiva. Entonces es una mezcla de las dos cosas. Es lo que se está perdiendo ahora un poco con el Internet y estos grupos, porque entonces los otros definen, no sé si viste en Netflix esta serie que hay sobre el dilema de las redes sociales. Es impresionante. Pero, claro, a una chica se sacan los selfies, un chico, y lo montan para ver qué opinan los otros. Claro, Pero si uno sí. tiene las orejas grandes, la chica empieza a taparse las orejas. ¿Sí? Entonces, los otros están pesando más que uno. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el espíritu de colmena, ¿sí? La muchedumbre, la masificación, yo no soy neoliberal, soy lo opuesto a un neoliberal, pero eso te va a llevar ¿a qué? A perder tu singularidad. ¿Sí? Bien. Porque, claro, porque ¿qué hace el consumismo? Meternos a todos en la misma canasta, nos crean necesidades y todos nos tenemos que vestir más o menos igual y tenemos que elegir más o menos las mismas cosas. Y si ven a una persona que es auténtica, no le gusta. Digamos que si ese libro lo leyeran los adolescentes, creo que me odiarían las empresas de marketing profundamente. Es probable. Walter, ha sido un enorme placer, muchísimas Muchas gracias gracias. por este rato y bueno, estamos atentos al libro, yo lo tengo, así que voy a Bueno, continuar leyéndolo y esperamos también con ansias el próximo que salga. sí, muchas gracias. Hace mucho que no, hace como 2 años que no voy a la Argentina. Yo tengo una hermana que vive en el Bolsón, entonces siempre me voy para allá, me voy para la Patagonia, que me gusta Qué mucho. lindo. Lo extraño. Yo no sé si extraño más la Patagonia o el alfajor, pero bueno. Sí, bueno, hay cosas argentinas que no se olvidan. No se olvida nunca. Vea, Tita, Terrabusi, la bananita dolca y los alfajores. Ay, sí, por Dios. Un enorme placer. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Gracias a vos por la entrevista. Chao.